A llamar, vamos a conversar con uno de los más grandes de Rosario, eh, una voz muy identificable, Daniel Alear. ¿Cómo te va? Buenas tardes, feliz día del locutor. ¿Qué tal, Pito? Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos ustedes. Es un gusto, como siempre, estar en tu radio y en tu programa. Tantos años escuchándote en LT3, en tantas publicidades, en tantos lugares, Ajá. en tantos programas. ¿Estás haciendo radio ahora, Daniel? Sí, sí, estoy haciendo algo de radio en LT8 como periodista Bien. y dándome el gusto de la locución comercial en el fútbol de la red. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, Bueno, me convocaron, me tomé un examen a mí mismo y pedí por favor opinión a los muchachos amigos del fútbol de la red. Le dije, si hago el ridículo, avísenme. Bueno, pero parece que aprobé el examen y lo estoy haciendo. Es más como un divertimento, ¿no? tantos Que para años haciendo sentirme. radio, ¿no? Y desde el 68. Sí. O sea que hace unos cuantos años, ¿no? Toda la vida, digamos. Desde los 22 años hasta casi 80 que tengo, en la radio, en el micrófono, Alguien que me ha sido dijo una que, parte. alguien me dijo que llegaste a presidir la sal. Sí, sí, fui secretario general del sindicato 10 años. Desde Ujú. el año 69 hasta el año 79. Secretario general de la Sociedad de Locutores, en una época sumamente difícil, pero bueno, con el esfuerzo éramos muy jóvenes, teníamos todas las ganas y con un grupo de compañeros la pusimos en las vías y la hicimos funcionar a la perfección. Creo que esto a lo mejor lo debería decir otro, ¿no? Pero en esa época en el país era incluida la seccional Buenos Aires, la nuestra era la seccional de la Sociedad Argentina de Locutores que mejor funcionaba, donde se cumplían los reglamentos a rajatabla y se protegía a la profesión y a los compañeros también, sin miramiento ninguno, con gran respaldo a cada uno de los profesionales, ¿no? Una etapa muy linda, muy brillante de la locución. Lamentablemente luego pasaron los años y la Sociedad Argentina de Locutores desapareció, está en manos extrañas, bueno, ya no existe más y creo que la profesión ya no es más lo que era tampoco, ¿no? No, porque recién hablaba de eso, ¿no? Siempre ganó poco el locutor, pero ahora estamos en la lona. Bueno, pero yo te voy a decir que no se ganaba A poco. ver, Y yo construí una familia enorme como la que tengo, con mi sueldo de locutor. Lo que pasa es que se ujú. trabajaba mucho y se ganaba dinero, cosa que ahora no pasa. Ah, claro. Yo tenía dos trabajos, primero trabajé en Canal 5, luego en Canal 3 y mientras tanto trabajaba en las radios, grababa publicidades, hacíamos publicidad en vivo en el Canal 5 al mediodía, hacía el fútbol, ¿Cómo era, trabajaba perdón, así. perdón, cómo era eso de hacer publicidad en vivo? Porque hay mucha gente joven escuchando y dice, ¿qué está diciendo? ¿Publicidad en vivo? Sí, porque hubo una época en que Canal 5, yo creo que era el año 69 o 70, por allí algún técnico del canal te lo podrá asegurar esto que yo te lo digo, no tenía control de estudio. Entonces cuando comenzaba la transmisión no se podía grabar, entonces se grababa nada más que de madrugada. Entonces había un noticiero al mediodía en el que estaba Martínez, que era un muchacho de la capital, estaba el negro Moyano Vargas y estaba Evaristo Monti, que eran los que lo hacían al informativo, y los locutores, los avisos los hacíamos en vivo ahí en el piso, hacíamos los cortes en vivo, salíamos, bueno, hablando del producto, no me acuerdo, creo que había un flan, puede ser que había un flan, bueno, no me acuerdo, me parece que era Rabana, una cosa así, Sí, sí. que auspiciaba ese programa. Pero aparte el afecto de los compañeros, Pili Ponce, que fue muy amiga mía, decía esto de Daniel Alear. Un señor, un gran compañero. Una gran amiga. Pero que Vos un sabés que compañero los diga grandes amigos, eso, los grandes amigos están obligados a hablar bien de uno. no, pero Con, ella decía las cosas como eran. Yo era muy amigo con de ella. Pili trabajamos mucho tiempo, ya en la época de LT3. Yo cuando empecé en la radio, ella ya estaba en la radio,
Sobre todo ella, además de locutora, era una extraordinaria musicalizadora. Ella manejaba muy bien todo ese aspecto de la radio. Cuando la discoteca de la radio ocupaba un piso completo, ¿no? Claro. Bueno, ahora las técnicas cambiaron, pero LT3 era magnífica, Pili manejaba todo eso, además era locutora. Y hicimos programas junto con Zuliani, a la mañana muy temprano, creo que eran las 6 7 de la mañana, Mm. bueno, durante mucho tiempo. Después, cuando comenzamos con Evaristo Monti a la tarde, en el año 77, 78, en LT8, que Evaristo me pidió que, yo era jefe de locutores del LT8 en ese entonces, me pidió que eligiera una locutora para que me acompañara, sin dudarlo la elegí a Pili, que era una excelente profesional, ¿no? Cumplidora, extraordinaria. No, porque el locutor de aquel entonces no era solamente leer bien, tener linda voz, tener velocidad, porque se medía la publicidad por segundo, ¿no? Porque había tantos avisos, no es como ahora que las tandas son Decía Pili flacas. con Daniel, teníamos unas carpetas así, mostraba el tamaño de las carpetas, ¿no? Eran enormes. Y después con ella también hice La Mañana Entera en el ET8, que fue un programa muy exitoso, que lo conducía el gordo Quique Pessoa. Sí. Así que trabajé mucho con ella. Y nos encontrábamos en San Nicolás, a veces que íbamos a San Nicolás porque ella era de allá. Excelente amiga y extraordinaria locutora que lamentablemente hace unos años nos abandonó, ¿no? ¿Por qué sos locutor, Daniel Aliar? Porque me quedé sin trabajo. Yo vengo, yo vengo de una familia de locutores, de gente de radio. Ah, mira. Mi papá y mi mamá trabajaban en radio. Yo aprendí que mi papá era locutor y director artístico del ET1, Radio del Litoral, que después desapareció, era una radio privada de la familia Maliandi, que funcionaba en el edificio que ahora es de Radio Nacional, ahí Claro. por la Peatonal Córdoba. Hay una Bueno, placa ahí que dice LT1. yo aprendí a caminar ahí en ese edificio, en Mira. esos pasillos. Después mi papá fue nombrado director de la cadena Belgrano y lo mandaron a Salta a instalar una radio, el B9, que en aquel entonces se llamaba Radio Güemes. Nosotros vivíamos en el mismo edificio de la radio. Mira. Después de ahí nos fuimos a Mar del Plata porque lo trasladaron a L9, Radio Mar del Plata. Después fue gerente de un canal y a mí no me atraía mucho el ambiente. Bueno, y después del servicio militar, me puse a trabajar por las mías y trabajaba en una fábrica de máquinas de tejer, que Piacenza me parece que se Mira. llamaba. Bueno, y llegó un corte de temporada y me echaron, hubo reducción de personal, estoy hablando ya del año 68, ¿no? Yo ya había hecho algunas cosas en radio porque mi papá me hacía leer, siempre de muy chico me hizo leer, yo siempre fui buen lector, muy seguro, que eso para la profesión de locutor era esencial, Claro. la lectura a primera vista, ¿no? Y bueno, cuando me quedé sin trabajo, él era asesor literario del ET3, año 68, me dijo, ¿por qué no te dejas de embromar y venís a trabajar a la radio? Que para eso naciste. Bueno, medio regañadientes fui, pero bueno, no tenía trabajo, fui. Y me quedé, y todavía estoy. Y seguirás, porque me parece que es inseparable la radio. Y es un Y placer seguiré, escuchar. y a veces pienso, porque ya a mi edad uno piensa en morirse, ¿no? Y a veces digo, ¿qué problema será para mis compañeros de trabajo? Pero sería un gusto morirme dentro de la radio. Y sería raro, ¿no? Pero Daniel, el respeto de siempre, te queremos mucho y sos una voz entrañable de la ciudad, ¿eh? Sí, por lo menos era, ahora ya no tanto, ¿no? Pero bueno, hemos hecho tantas cosas. Yo te decía que antes se vivía de la profesión. Mm. Yo nunca fui vendedor de publicidad, sí lector Mira, de publicidad y bueno, crié una familia de 6 hijos, y me fue bastante bien y el único trabajo que había en casa era el mío. Y te repito, qué sé yo, por ejemplo, te contrataban para leer frases por las radios, recorríamos las radios leyendo frases, se grababa, bueno, había mucho trabajo. Después había muchas animaciones, muchos espectáculos.
muchos circos, fui presentador de circos, Mirá qué que está bueno. dentro del trabajo del locutor, ¿no? Qué sé yo, Qué me interesante. pasé la vida trabajando, pero se ganaba buen dinero, cosa que ahora no pasa. Está bueno lo que Ahora decís. si no vendes publicidad no Claro. ganas un peso, Es ¿no? interesante lo que decís porque muchos locutores jóvenes dicen, bueno, pero yo me formé para ser locutor, no para vender. Y sí, pero lo que pasa es que antes había trabajo y ahora ya no lo hay, porque el mercado publicitario se ha restringido. Bueno, antes en Rosario había 3 radios, ¿no? LT2, LT3 y LT8. Después se sumaron los 2 canales y se sostenían por la publicidad de los comerciantes de la ciudad. Hoy, si los medios no tienen publicidad oficial, y vos lo sabés porque sos un Sí, radiodifusor, sí, sí. se hace muy difícil mantener un Muy, medio de comunicación. muy, muy. Muy difícil. Si no conseguís que alguien te dé una pauta oficial, cosa que es obligatoria de los medios y deberían utilizarla como fomento de las frecuencias moduladas más humildes que son las de ustedes, pues es una obligación del Estado dar a conocer su trabajo, sus acontecimientos, y eso se hace a través de pautas, que no quiere decir comprar periodistas, porque la gente No, cree claro que que no. este, Dicho sea cree de que la paso, pauta es comprar dicho periodistas. sea de Comprar paso, periodistas es otra cosa. bueno, dicho sea de paso, ya que lo estás diciendo, las pautas van para los medios grandes. Pero bueno, ojalá fuera como vos decís. Daniel, te Y sí, agradecemos mucho este contacto y te mandamos un feliz día del locutor, porque no, yo te has hecho agradezco, tu vida pasa por la radio, ¿no? yo te agradezco muchísimo, siempre me tenés en cuenta, cosa que me halaga, y además me parece muy bien el recuerdo que has traído de Pili, una excelente, gran locutora y gran amiga también. También te agradezco por eso. Un abrazo grande, Daniel. Abrazo, Fito, y a los compañeros de la radio, y a los oyentes, obviamente, un saludo muy grande. Seguro. Gracias, gracias.